Ayer revisamos cuáles que sí aumentan la esperanza de vida del paciente, que modifican la historia natural de la enfermedad, porque evitan la progresión del síndrome de insuficiencia coronaria. Pero además de estos medicamentos, se utilizan otros medicamentos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La hidralazina más dinitrato de isosorbida, esta unión de estos dos medicamentos se utiliza en pacientes sintomáticos y que son alérgicos o tienen intolerancia a los medicamentos antes mencionados. Han disminuido este tipo de medicamentos, aunque disminuye las complicaciones y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, no ha demostrado que disminuya la velocidad con la que se desarrolla el padecimiento. Hay otros medicamentos que tampoco mejoran la esperanza de vida del paciente, no modifican la historia natural de la enfermedad, pero que sí ayudan en determinados momentos, sobre todo cuando el paciente está descontrolado o hay insuficiencia cardíaca. Son aquellos medicamentos que incrementan la fuerza contráctil del corazón. También actualmente se utilizan ciertos dispositivos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como los marcapasos bicamerales o tricamerales, o bien desfibriladores implantables portátiles. Y finalmente, en aquellos pacientes, aquí está mal escrita la palabra, en los cuales está indicada o es el único método para mejorar y curar la insuficiencia cardíaca, pues la cirugía para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Aquí le escribí mal. Vamos a comenzar a revisarlos. Estos son los medicamentos. Primero vamos a comenzar a revisar los medicamentos que reducen la excesiva retención hídrica. Específicamente son los diuréticos. En pacientes con insuficiencia cardíaca, este tipo de medicamentos disminuye el volumen circulante y por lo tanto disminuyen el volumen diastólico que está retornando a corazón derecho. Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, perdón, con insuficiencia cardíaca crónica, pues por efecto de los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, por efecto del sistema nervioso simpático, por efecto de la aldosterona, estos pacientes retienen mayor cantidad de sodio y agua, que es lo que causa el edema o edemas en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Esto es lo que se logra con los diuréticos, disminuir el volumen diastólico que llega a los ventrículos, y por esta situación pues aumentan modestamente el volumen por latido y el gasto cardíaco. Mejoran de manera importante la capacidad al esfuerzo en los pacientes al disminuir la congestión venosa pulmonar y la congestión venosa sistémica. Por lo tanto, disminuyen de manera importante los síntomas y el edema pulmonar y periférico. Aquí tenemos una nefrona con su glomérulo y los túbulos contorneados, el proximal, el asa de Henle, el distal y los túbulos colectores. Y vamos a ver dónde actúan los diferentes medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para la excesiva retención de agua en estos pacientes. Los que utilizamos con mayor frecuencia y que son los más efectivos, sobre todo si la insuficiencia cardíaca es de grado moderado a severo, son los diuréticos de asa, ¿verdad? Que actúan en la porción ascendente del asa de Henle. Específicamente la furosemida y la bumetanida son los que más usamos aquí en la República Mexicana. También la metolazona, y ya en la porción distal del túbulo contorneado de la nefrona, pues utilizamos las tiazidas, la metolazona, y al final del túbulo contorneado distal
y en el inicio del túbulo contorneado colector, no es contorneado el túbulo colector, se utilizan los llamados diuréticos ahorradores de potasio y que también inhiben o bloquean el receptor mineralocorticoide, como son la espironolactona y el más reciente que es la eplerenona o eplerenona. Hay que tener cuidado con el tratamiento diurético, no por la premura de querer decongestionar rápidamente al paciente o que vemos que no responde tan fácilmente al tratamiento diurético, debemos utilizar dosis excesivas para el paciente, ya que esto activa el sistema neurohumoral, el sistema nervioso simpático y el renina-angiotensina-aldosterona. Sí disminuyen el flujo circulante, el volumen circulante, pero si es excesivo a esta disminución del volumen circulante, vamos a disminuir la perfusión de los órganos, que son muy importantes. Esto puede traer como consecuencia un deterioro en la función de esos órganos, es decir, en los riñones. Se puede desarrollar resistencia a los diuréticos y esto incrementa la morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces tenemos pues que dar nuestro tratamiento con cuidado, con una buena monitorización de los electrolitos, de la presión sanguínea y de la volemia circulante en los pacientes a los que estamos tratando con diuréticos de ASA, que son los más potentes. Los diuréticos de ASA de Henle, los que más utilizamos son la furosemida. Este se presenta en tabletas de 20 y 40 miligramos. El nombre comercial más conocido es Lasix. Y para la administración endovenosa en los casos de insuficiencia cardíaca aguda dentro del hospital, tenemos las ámpulas de 20 miligramos. Enseguida tenemos la bumetanida, que está disponible en tabletas de 1 miligramo. Su nombre comercial ahí lo tienen entre paréntesis. Y la toracemida, que casi no la utilizamos aquí en México. Por lo menos yo no tengo experiencia con este medicamento, es más difícil encontrarlo, pero estos son los suficientemente eficaces para disminuir la excesiva retención de líquidos. Estos tipos de medicamentos actúan precisamente a nivel del asa de Henle, ya que inhiben el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, ¿verdad? Y está bastante disponible en la circulación, y la bumetanida aún más. Esta es mucho más potente que la furosemida. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que este grupo de diuréticos actúan precisamente sobre esa rama ascendente gruesa de Henle, y la eficacia se debe a que entre el 25 y el 30% de la carga de solutos, principalmente de sodio y agua, se reabsorben en esa porción del asa gruesa de Henle. Hay que vigilar la volemia, los electrolitos como el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro, ya que uno de los efectos colaterales de este tipo de diuréticos, por ser tan poderosos, es el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, sobre todo los pacientes que están siendo tratados con diuréticos y no se les dan sustitutos del potasio por la vía oral, ya sea bajo la forma de alimentos o bajo la forma de fármacos, pues fácilmente pueden caer en hipocalemia o hipomagnesemia, y esto los predispone a la presencia de trastornos del ritmo cardíaco, principalmente si están siendo tratados de manera simultánea con digoxina. Aquí tenemos su biodisponibilidad, que es bastante buena, y por qué la eficacia. Ahora recuerden que los otros diuréticos que tienen un efecto moderado o más suave, ¿verdad?, para disminuir la cantidad de líquidos que se están reteniendo, se debe a que en los sitios posteriores a la zona del asa de Henle donde actúan los diuréticos de asa, ¿verdad?, no poseen esa capacidad de reabsorber sodio y agua como lo hace el asa de Henle. Aquí nada más se reabsorbe entre el 10 y el 15% de sodio y agua, en comparación entre el 25 y el 30% de lo que se realiza en el asa de Henle. Mejoran al paciente de manera aguda, ¿verdad?,
sobre todo si se administran por vía endovenosa en los casos de descontrol o de insuficiencia cardíaca aguda. Antes de que comience el efecto diurético, que aproximadamente puede tardar entre 20 y 30 minutos, aun cuando lo administremos por vía endovenosa, aumentan la capacitancia venosa debido a que producen venodilatación. Entonces producen dilatación del lecho venoso. Disminuyen con esto la presión de llenado del ventrículo derecho y de manera secundaria lo logran en el ventrículo izquierdo. Para esto se debe a que tengan riñones sanos, ¿verdad?, los pacientes, más la acción de las prostaglandinas, y a eso se debe precisamente la venodilatación y que aumente la capacitación venosa sistémica, con lo cual reducen el retorno venoso a corazón derecho y secundariamente a corazón izquierdo, lo cual empieza a mejorar de manera sintomática muy notablemente a los pacientes que tienen una excesiva concentración hídrica. Aquí tenemos otro tipo de diuréticos. Diuréticos perdedores de sodio. Estos tipos de diuréticos actúan en la porción distal del túbulo contorneado. Específicamente aquí tenemos a la hidroclorotiazida, que es el prototipo, y tenemos otros medicamentos que son similares a la hidroclorotiazida. Son similares porque actúan en el mismo sitio, ¿verdad?, inhibiendo el transportador ahí de sodio cloro. Pero aunque la fórmula química es muy diferente, la hidroclorotiazida está disponible en tabletas de 25 y 50 la hidroclorotiazida en tabletas de 25 miligramos. La clortalidona en tabletas de 50 miligramos, y aquí tenemos la dosificación, como vienen las tabletas de metolazona. Estos dos son los que se utilizan con mayor frecuencia aquí en México. Son los más económicos y más fáciles de encontrar. Y finalmente, los diuréticos ahorradores de potasio y que tienen una acción muy suave porque actúan precisamente en el túbulo colector en una porción muy distal ya a la nefrona, donde la reabsorción de sodio y agua es bastante menor, ¿verdad? Pero tienen el aspecto benéfico de que son ahorradores de potasio. Entre ellos tenemos específicamente a la aldosterona y la eplerenona, que actúan inhibiendo al receptor mineralocorticoide. Estos dos son sintéticos, el triantirene y la amilorida, pero los que se utilizan en la insuficiencia cardíaca son aldosterona y eplerenona. Esta es la más económica y la más disponible, la más accesible al público en general, y esta es nueva, es un poco más cara y no está disponible en genérico. Estos fármacos controlan la retención excesiva de líquidos y ahorran potasio. La espironolactona viene en tabletas de 25 miligramos, lo mismo que la eplerenona. Los laboratorios mencionan que la eplerenona, a diferencia de la espironolactona, produce en menor porcentaje uno de los efectos colaterales indeseables, sobre todo en el sexo masculino, que es el dolor y el crecimiento de las glándulas mamarias, es decir, ginecomastia, que es uno de los efectos colaterales, o la hipercalemia, cuando se trate de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que tienen un potasio por arriba de 5.1 miliequivalentes por litro, ¿tá? Entonces debemos de monitorizar muy de cerca los electrolitos séricos en ese tipo de pacientes para disminuir o incluso suspender el tratamiento con este tipo de medicamentos. Vamos a ir analizando cada uno de los medicamentos que hemos revisado o que hemos mencionado con anterioridad. Ya mencionamos los medicamentos que evitan la progresión de la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, disminuyen las complicaciones y la muerte en general por este padecimiento y el número de hospitalizaciones, y prolongan la vida o la esperanza de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
todos aquellos que en algún punto de la cadena metabólica del sistema de renina, angiotensina, aldosterona inhiben a este sistema, y estos son los que han demostrado precisamente las bondades que hemos mencionado. Tenemos a los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o convertidora de angiotensina, a los bloqueadores del receptor 1 de angiotensina 2, y tenemos al inhibidor de neprilicina, que viene combinado con un ARA2. Los bloqueadores de receptores beta adrenérgicos, los bloqueadores del receptor de aldosterona, como son la espironolactona y la eplerenona. Aquí tenemos un cuadro para que veamos dónde actúan precisamente cada uno de los medicamentos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina precisamente disminuyen la actividad de esa enzima y impiden que la angiotensina 1 se convierta hacia angiotensina 2. Los medicamentos que inhiben o bloquean el receptor de angiotensina 1, aquí está el receptor 1 de angiotensina 2, precisamente ahí compiten con la angiotensina 2 por el receptor 1. ¿Por qué? Porque este receptor produce vasoconstricción, proliferación del músculo liso vascular y miocárdico, incrementan las enzimas, no las enzimas, sino las moléculas proinflamatorias, aumentan la producción y liberación de aldosterona y además activan de manera directa al sistema nervioso central y se produce gran cantidad de sodio y agua, con lo que aumentan de manera notable la volemia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y es la causal de la retención hídrica excesiva y que aumentan, ¿verdad?, la hipertensión o producen hipertensión venoso pulmonar o venosa sistémica. Entonces, de ahí, pues, el beneficio de estos medicamentos. Esta es la misma tabla, nada más que de manera horizontal. ¿Por qué mejoran estos medicamentos a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Primero, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina disminuyen la síntesis de angiotensina. Ya vimos que disminuyen e impiden el paso o la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 al inhibir esta enzima que lleva a cabo este proceso metabólico. Reducen la concentración de angiotensina plasmática y por lo tanto disminuyen su efecto vasoconstrictor. Recuerden que la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor muy poderoso a nivel arteriolar. Disminuyen la liberación de aldosterona porque la angiotensina 2, al no actuar sobre su receptor en la corteza suprarrenal, ya no se libera este agente, ¿verdad?, este tipo de moléculas. Inactivan al sistema neuroendocrino, producen vasodilatación y reducen las resistencias arteriolares periféricas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos gran cantidad de angiotensina 2. Y también la angiotensina 2 deja de promover la hipertrofia miocárdica y vascular. Disminuyen la estimulación de los fibroblastos para producir precisamente colágena, que es la que se deposita en el espacio intersticial, tanto en el músculo liso vascular como en el músculo cardíaco. Entonces, también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina restauran la relación masa-volumen, es decir, el grosor radio, la relación grosor-radio en los pacientes que tienen cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Reducen el estrés parietal y por lo tanto el costo metabólico, porque el corazón ya no tiene que trabajar de manera excesiva. Reducen la progresión de la dilatación del ventrículo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Reducen, por lo tanto, los volúmenes ventriculares que llevan a la mejoría de la clase funcional y finalmente, pues, reducen la mortalidad y aumentan la esperanza de vida de los pacientes que son tratados con este tipo de medicamentos. Muchos pacientes se controlan, ¿verdad?, de manera eficaz con la sola utilización de los diuréticos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Este tipo de medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, están indicados en la disfunción del ventrículo izquierdo asintomática, incluso hasta la muy grave, es decir, aquellos pacientes que están en la clase 4 de la New York Heart Association, que son, recuerden ustedes, los que tienen mayor cantidad de síntomas. Tienen disnea a los pequeños esfuerzos, pueden tener disnea en reposo, crisis de disnea paroxística nocturna, ortopnea severa, o que incluso están en edema agudo de pulmón. Y este tipo de medicamentos evitan o retrasan la progresión de la insuficiencia cardíaca por los beneficios que ya hemos mencionado y aminora la incidencia de muerte súbita. Recuerden que los trastornos del ritmo cardíaco son la causa, los trastornos severos son la causa de que casi la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica mueran súbitamente por trastornos del ritmo cardíaco como la fibrilación ventricular. Disminuyen, por lo tanto, la frecuencia de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, otro beneficio que tienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es que a mayor disfunción sistólica ventricular, el beneficio de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es mucho mayor. Están indicados, desde luego, en la insuficiencia cardíaca secundaria también a insuficiencias valvulares del corazón izquierdo, como la insuficiencia valvular. También en esos pacientes se mejora el funcionamiento cardíaco, no solamente cuando hay disfunción exclusivamente, cuando la sobrecarga es debida a enfermedad de las válvulas mitral o aórtica, específicamente por insuficiencia, lo cual produce sobrecarga o de volumen en los ventrículos. Puede ser en el izquierdo o en el derecho o en ambos. Aquí tenemos las propiedades farmacocinéticas, ¿verdad? No voy a ahondar en eso, nada más quiero que revisen esto, que el trandolapril tiene una eliminación renal y hepática, a diferencia de los otros que predomina la eliminación renal. Esto, a este medicamento lo hace el elegido para utilizarse en pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, todos los demás ya se están utilizando en los pacientes con insuficiencia renal crónica, principalmente en los diabéticos, donde se ha logrado que disminuya la proteinuria microscópica y que disminuya la velocidad de la progresión de la insuficiencia renal crónica. Lo que sucede es que se ajusta la dosis a la tasa de filtración glomerular de este tipo de pacientes. Aquí tenemos los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que cuando utilicen cualquiera de ellos, siempre debemos comenzar con la dosis más pequeña posible y la debemos incrementar cada 3 o cada 4 semanas si vemos que el paciente no presenta complicaciones por el uso de los IECAS, como la causa la más frecuente de descontinuar o disminuir la dosis de este tipo de medicamentos en esos pacientes es la hipotensión arterial. Entonces, no permitir que la presión sistólica no llegue a 100 milímetros de mercurio o menos. Aquí tenemos el captopril, que es uno de los más económicos y que es bastante práctico, porque una tableta de 25 la podemos partir en 4 pedazos y podemos comenzar con la dosis inicial de 6.25 miligramos cada 12 o cada 8 horas, dependiendo de los niveles de presión arterial. Otro de los efectos colaterales indeseables más graves que se pueden presentar con estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es el edema angioneurótico, que puede llegar a ser mortal. Afortunadamente, esta complicación por su uso de estos medicamentos pues es bastante rara. El efecto colateral más frecuente de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es la tos incoercible, de difícil control. Entonces, a estos pacientes se les puede reducir la dosis y, en caso necesario, en que a pesar de eso continúe con ese síntoma el paciente y no tolere la medicación, pues suspenderlo y cambiar a un inhibidor de la enzima, perdón, a un inhibidor del receptor de angiotensina o bloqueador del receptor de angiotensina 2, ¿verdad? Este tipo de medicamentos
tienen mucho menor incidencia de ese tipo de efectos colaterales. Estos son los más económicos y los más utilizados. Este es de una acción más corta, pero el enalapril se puede utilizar en una dosis o en 2 dosis. Viene disponible en tabletas de 10 y 20 miligramos y en otros laboratorios hay de mayor dosis, pero esta es la más utilizada y debemos comenzar con 2.5 a 5 miligramos de enalapril cada 12 horas, ¿verdad? Hasta la dosis máxima que puede ser de 40 miligramos si es que el paciente lo tolera y no presenta hipotensión arterial o edema angioneurótico. Estos otros también se pueden utilizar, son un poco más caros. El lisinopril, que viene disponible en tabletas de 5 miligramos, se inicia con la mitad de la tableta cada 24 horas hasta la dosis máxima, que es 40 miligramos. Recuerden que los incrementos de la dosis los vamos a hacer cada 3 o cada 4 semanas si es que el paciente no presenta efectos colaterales. El monopril es otro de los más usados. Viene en tabletas de 5 miligramos y se puede utilizar media tableta cada 24 horas, ¿verdad? Y recuerden evitar que la presión arterial sistólica disminuya a 100 o menos milímetros de mercurio. Los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, del receptor 1, bloquean el receptor 1, tienen un beneficio bastante feasible para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos en qué órganos, son muchos, varios, en los que actúa o hay receptores de angiotensina para angiotensina 2 para su acoplamiento con este compuesto, con esta sustancia. Pero, entonces vean, a nivel de la corteza adrenal o suprarrenal, se libera aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio-agua en el túbulo renal. A nivel de riñón, estimulan directamente el túbulo renal, aumentando la reabsorción de agua y sodio. Recuerden que la angiotensina 2 produce vasoconstricción y eso aumenta más todavía a nivel intestinal, por eso produce más reabsorción de agua y sodio. Entonces va a aumentar mucho la retención de agua y sal, la volemia y el retorno venoso al corazón derecho, lo cual incrementa más la volemia que está manejando. Sobre el sistema nervioso central, específicamente actúa sobre la neurohipófisis, incrementando los niveles sanguíneos de la hormona antidiurética, ¿verdad? Sobre el sistema nervioso periférico, incrementan la descarga simpática. Sobre la médula adrenal, o incrementan la liberación de catecolaminas. Sobre el músculo liso vascular, producen vasoconstricción. Recuerden que la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Aumentan o tienen un mecanismo trófico sobre las células de músculo liso, por lo cual producen hipertrofia de las células, de este tipo de células, en la circulación general, en los vasos sanguíneos y a nivel del corazón. También incrementan el depósito de colágena por un estímulo excesivo de liberación de aldosterona, el depósito de colágena en el intersticio del músculo cardíaco. Aquí nada más esta lámina es para mostrarles que la angiotensina tiene estos receptores y que los efectos nocivos, cuando está estimulada y liberada de manera importante, de manera intensa y de manera crónica, actúa sobre el receptor 1. Aquí tenemos otra lámina que nos demuestra dónde actúan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, dónde actúan los bloqueadores del receptor 1 de angiotensina 2, ¿verdad? Por lo cual producen vasodilatación, disminución de la liberación de catecolaminas y disminución de la liberación de aldosterona. Con esto es como se mejoran los pacientes con insuficiencia cardíaca. Voy a llamar lista. Aragón Toriz, Cintia. Presente, doctor. Prendan Presente. sus cámaras, por favor, para que yo los vea.